Siempre que le cuento esta historia a mis hijos es para reafirmarles que uno no debe hacer cosas solo por encajar, porque así es como pasan los accidentes, o en este caso tener un enemigo tan peculiar como un animal paranormal, con mucha inteligencia. Esto me ocurrió cuando tenía 6 años y vivía en Durango, donde siempre después de clases nos íbamos a la falda del monte, todos los chamacos de la edad, para pajarear, que así le llamábamos a ir con las resorteras, a darle a los pájaros o lo que viéramos. A pesar que todos éramos casi de la edad, había unos chicos muy crecidos y ágiles, y a ellos les era muy fácil usar la resortera, al punto de que de las tantas veces que fuimos ya todos habían tumbado hasta una docena de pájaros, y yo nomás no le daba nada. Me echaban carrilla, y quieran o no, de ahí se agarraban para siempre menospreciarme, y eso me frustraba mucho, al grado que siempre pasaba tratando de buscar la aprobación de mis amigos, como el mandadero o el patiño del grupito de amigos. En una ocasión estábamos con eso de las resorteras, y después de hacer nuestro cochinero, los chamacos se subieron al árbol de guamúchiles para comer algunos, pero yo me quedé de aferrado a tirar piedras hasta que di con un árbol, algo pelón con 2 palomas. Parecían una parejita de color beige, paraditas en una rama. Era un tiro fácil, la verdad. Hasta yo sabía que no lo podría fallar, así que buscando la piedra más redonda, estiré la resortera con todas mis fuerzas y le di a una que acabó cayendo a metros del tronco. Me fui rápido con los amigos a decirles que ya al fin le di un pájaro, pero ellos estaban en lo suyo, bajando guamúchiles, y no me creyeron. Me tuve que esperar a que acabaran lo que estaban haciendo para llevarlos, pero al llegar no había ninguna paloma en el árbol, y si de por sí no era santo de su devoción, ahora me tacharon de mentiroso. Les juré que le di un pájaro, tipo paloma de color beige, pero no me creyeron y no me dejaron en paz, diciéndome de cosas como que le di a un pájaro morado, y este revivió y se fue. Enojado me fui rumbo a casa, con ganas de llorar del coraje, y así es que siento que me pego una piedra pequeña en la cabeza, pero la velocidad que me la aventaron me dolió mucho. Al mirar de dónde venía, solo noté que un pájaro pasó rápido arriba de mí. Nada me estaba saliendo bien ese día, y al entrar a mi casa me encerré para no hablar con nadie. Me acosté temprano y para las 4 de la mañana me desperté, y como mi cuarto está de frente a la casa con una ventana, pude ver que había un pájaro en el marco. Primero pensé que estaba dormitando, pero el pájaro estaba allí. No lo distinguí bien, pero cuando prendí la luz vi que era la paloma de color beige y esta no se movía. Estaba quieta mirándome, y no solo eso, me seguía con la mirada para donde me moviera, y ya asustado me fui al cuarto de mi hermana mayor para decirle que hay un animal enojado viéndome en la ventana. Esa noche me quedé a dormir con ella, pero eso solo fue el inicio de mi calvario con ese animal que sin duda quería cobrar su venganza. Al día siguiente me llevaban a la escuela, y a la hora del recreo solíamos acercarnos a la reja que nos separa de la calle para comprar nieves raspadas de un puesto. Me compré una de coco con vainilla y me fui con los amigos del patio a sentarnos en una sombra, y como si fuera un avión kamikaze, un pájaro se fue directo a mi nieve, pero como todo fue tan rápido, yo me asusté y me hizo tirarla enfrente de todos, y para mis pulgas, todos empezaron a burlarse de mí, y yo ya estaba a nada de llorar. En las clases de esa tarde veía cómo ese mismo pájaro pasaba volando bajo, y lo veía planear cerca, y en mi desesperación y miedo me dio por querer orinar, pero tenía mucho miedo de salir al baño. Como pude acabé la clase, pero cuando mi mamá fue por mí, yo estaba a nada de orinarme, y caminamos rápido para llegar al baño, pero justamente a una cuadra de llegar, ese pájaro pasó cerca de nosotros, y me asusté tanto que me oriné, y pues imagínense la regañada que me dio mi mamá por no haber ido en la escuela. Gracias a Dios ese ya era viernes y no tuve que ir a la escuela, y por miedo tampoco salí a la calle, cosa que siempre hacía apenas comía. Aunque los chicos iban a mi casa preguntando por mí, yo no salía y me mantenía alejado de las ventanas, pero al caer la noche, ese pájaro apareció, y ya no era una simple mirada lo que hacía, era que con el pico le daba al vidrio, haciendo un ruido muy molesto. Cuando soñé a mi papá, me regañó, porque él pensó que yo era quien hacía ese ruido. Yo ya me solté a llorar, diciéndole que hay una paloma que me está siguiendo y me quiere lastimar, y al decirle que allí estaba el pájaro, ya se había ido. Para no variar, no me creyó, pero a la hora llegó de nuevo e hizo el mismo ruido. La paloma me miraba fijamente, y para cuando soñó mi papá por segunda vez para decirme que pare de hacer lo que estuviera haciendo, solo alcanzó a ver cómo salió volando de la ventana el pájaro. A medianoche mi papá pegó con cinta una sábana para que funcionara como cortina y ya pudiera dormir. Los días pasaban y yo ya estaba muy tenso. A cualquier cosa que volaba me daba mucho miedo y ya no salía al recreo ni a la calle,
y se los juro que pasar tiempo con mis amigos pajareando era algo que solía hacer mucho. Me daba miedo hasta cruzar el patio de mi casa, pero todo se puso peor cuando me tocó el viernes junto a los demás compañeros de mi salón a dar el coro de las efemérides, y eso sería en el patio de la escuela frente a todos los demás salones. Yo sabía que algo malo me iba a pasar, pues ni mandado a hacer, porque cuando hicimos eso pasó un pájaro e hizo sus necesidades encima de nosotros, y adivinen quién fue el único que le cayó todo. Todos gritaron del asco, y entre la pena y el miedo me agarré llorando. Me llevaron a limpiarme, y le dijeron a mi mamá que fue a recogerme. Cuando fueron por mí estaba llorando, pero con mucho odio, y después de encerrarme en mi cuarto, entendí que esto no iba a acabar, si no acababa primero con ese pájaro endemoniado. Esto ya era personal. Tomé mi resortera, y en el mismo cuarto colgué un cobertor. Tomé mis canicas, y con la resortera me puse a entrenar, porque como ya les había dicho, darle a las cosas no era lo mío. Cuando llegó mi papá a la casa, mi mamá le contó lo que me pasó, y ya él subió para hablar conmigo, y me encontró entrenando con la resortera. Le conté todo lo que pasó, desde que no le daba ningún pájaro, que le di una paloma y nadie me creyó, y que ahora pareciera que el pájaro, que era la parejita, me está cobrando venganza. Entrenaba para darle y me dejara en paz, pero mi papá en lugar de darme un consejo me regañó, diciendo que esto me pasa por querer caerle bien a niños malportados. ¿Qué culpa tienen los pájaros de que esos chamacos no tengan nada que hacer en la tarde? Y hasta justificó que era correcto que el pájaro me tratara mal. Me imaginé que esos pájaros son como mis padres, y yo acabé quitando de la vida a uno, solo por caerle bien a niños que ni me trataban bien. Yo estaba asustado, frustrado y regañado. Pensé toda la noche, y sin mucho que ofrecer más que perdón, fui a ese lugar donde derribé el pájaro. Era de tarde, y con miedo que me atacara el pájaro me acerqué, y solo había un par de personas mayores con un palo largo y un gancho en la punta tratando de bajar guamúchiles. Pasaron mis amigos, y me dijeron que los acompañara, pero la verdad es que ya me importaba poco o nada su amistad, y les dije que no. Me echaron carrilla por lo de la escuela, y en un arranque de ira golpeé al mayor de todos. Les dije que me dejaran en paz y se fueron. Estaba por retirarme cuando los señores me dijeron que si los puedo ayudar, que como estoy flaco y me había aventado, que me suba al árbol de guamúchiles a bajarles unos. Y pues ya lo hice porque pensaba, ¿qué más podía pasar? ¿Que me picara los ojos el pájaro? Estaba en eso cuando escuché el aleteo cerca de mí. El pájaro se paró frente a mi cara, y como si fuera loquito del centro yo le pregunté qué quiere de mí. Le dije que lo siento, no debía haberle pegado a su novia. El pájaro me miró unos segundos, y después se fue. Cuando bajé, ya tenía mucho guamúchil, y los señores me dieron una lana por el favor, y ya me fui a la casa. Y esa noche soñé que mi casa estaba llena de pájaros, pero no eran malos conmigo, al contrario, estaban quietos y yo les ponía platos con cereal con leche para que comieran. Al despertar le dije a mi papá lo que pasó y me preguntó que qué creo que significa eso. Yo lo vi como que fue a hacer las paces con él, y con el dinero de los guamúchiles fui a comprar alpiste. Con un alambre amarré un platito en mi ventana y lo dejé lleno de semillas, como si fuera un tipo comedor para pájaro. En mi casa nadie lo vio, pero les juro que todas las noches vi a ese animal llegar de madrugada a comer alpiste hasta que se acabó el costalito que compré y ya jamás volví a verlo. Ya no volví a tener problemas porque aprendí mi lección, y es la misma que trato que aprendan mis hijos. En el puerto de Manzanillo conocí a un señor cuando estábamos en la pesca de atún. Él no era de hablar mucho, pero ya estando en mar adentro y después de haber hecho la chamba del día, nos poníamos la mayoría de la tripulación a tomar café en la cubierta, viendo lo hermoso que es el mar de noche. Una de esas noches estábamos volando el mayate, cuando ese señor, yo y otro pescador vimos como una bola de luz. Voló a ras del mar a unos 30 metros de nosotros y después salió disparada al cielo a toda velocidad. Por más que le apuntábamos a los demás compañeros para que vieran lo mismo que nosotros, ellos por alguna extraña razón no veían nada y nos tacharon de locos. No era la primera vez que las veíamos, y al hablar de ello, don Rigo, que es el señor del que les hablo, nos dijo que hay muchos seres o energías que son invisibles a los ojos de los humanos, y solo unos pocos tienen el don, o castigo, de poder verlos, y ya fue que nos contó la historia de cómo fue que dejó su vida en Chiapas para venir a Colima. Él es oriundo de un pueblo de Chiapas que se dedica a la cosecha de plátano, y él, como su padre, abuelo, y así sucesivamente, trabajaron en esas plantaciones. Cuando tenía 15 años, su papá empezó a padecer problemas mentales, porque a lo que él decía, podía haber seres colgados de las palmas, pero como también era muy borracho
y se la vivía en las cantinas, todos pensaban que solo eran ocurrencias de alcohólico, que se asustaba por ver a los changos, que quizás no había muchos, pero sí se arrimaban de vez en cuando. Una noche su papá apareció muy lastimado a las afueras de la plantación donde trabajaba, y al tratar de auxiliarlo, él contó que lo atacaron los grillos gigantes, que al cortar camino por la plantación para llegar a su casa más rápido, vio a esos animales que caminaban sobre las pencas de plátanos, y él las quiso espantar para que no golpearan la fruta, porque luego los cargadores les reclaman que es su culpa por el mal manejo al cargar los camiones. Los trató de espantar con un madero, pero eran varios. Él dice que eran 3 y se dejaron ir volando hacia él. No sabe con qué lo hacían, pero él sentía muchos golpes y arañazos por todo el cuerpo. Por fortuna, otro grupo de cargadores que también venían de tomar iban pasando por allí y espantaron a los supuestos animales y ya vieron a mi papá. Lo juzgaron de loco, pero desde ahí mi papá empezó con actitudes raras, como dormir siempre en una silla, con mira a la ventana abierta y su machete a un lado, porque él juraba que ya no solo veía esos seres en la plantación, ya los veía de día, y por más que les explicaba a los demás que estaban en tal lugar, como que no era posible que los demás lo vieran, nadie le creía. Una noche después de la paga en el trabajo se fue a la cantina. Esa fue la última vez que lo vieron con vida, porque después apareció por los plantíos. Ya como encontraron el cuerpo, todo parecía indicar que fue una pelea con filos. Todos pensaron que fue una bronca de borrachos, porque en la cantina le echaban mucha carrilla al señor por decir locuras, y como él no se dejaba, siempre había bronca. El tiempo pasó, y don Rigo, ya siendo un adulto, entró a trabajar a la plantación, pero como encargado de cuadrilla. Pero después de un accidente se incapacitó para poder cargar pencas y le dieron chance de trabajar como velador y el que recibe los camiones de carga al amanecer. Él ya tenía 38 años, la misma edad que su padre cuando falleció, y a pesar que ya tenía más de 20 años trabajando allí, jamás vio algo extraño, hasta que una noche todo cambió. Una noche él estaba durmiendo dentro de una choza que se usaba de bodega y dormitorio para el velador, cuando un fuerte dolor de cabeza lo despertó. Él salió para que le diera el fresco de la madrugada, cuando escuchó el primer pitazo del camión de carga, que llegaba temprano a formarse, pero como el pitazo fue tan fuerte, espantó a los pájaros que estaban dormidos en las palmeras, pero de todos los que volaron, él jura que vio a unos seres enormes que volaban también al mismo rumbo. Don Rigo se asustó, porque aunque él clarito vio que eran como grillos gigantes, trató de mentirse, porque él sabía que eso mismo le pasó a su papá y entró en locura. Los días pasaban, y empezó a ver esos seres moverse entre las pencas, pero como ellos no le hacían nada, él tampoco hacía por molestarlos. Cuando las cargas de plátano estaban saliendo muy golpeadas, los cargadores empezaron a quejarse de que ellos no eran quienes hacían mal su trabajo, y don Rigo estuvo a nada de contar lo que veía, pero sabía que sería una burla, segura, y más por el precedente de su padre, y mejor guardó silencio. Fue uno de esos días cuando empezó a escuchar que los grillos gigantes ya volaban alrededor de la choza, pero a la par también, don Rigo empezó a encontrar animales de ponzoña dentro del lugar, cosa que no había pasado en más de 20 años trabajando allí. Poco a poco empezó a dejar de dormir por el miedo que le generaban esos animales extraños, y ya le estaba afectando su salud y estado de ánimo. La gota que derramó el vaso fue la vez que le arrojaron una serpiente. Él ya con insomnio, a tope, estaba acostado, pero mirando la nada, cuando escuchó cómo uno de esos seres abrió con una de sus patas una ventana, y fue que al fin ya los vio de cerca. Tenía la cara de un grillo, y del hocico tenía una serpiente, nauyaca, y como si la misma serpiente estuviera hipnotizada, no se defendía, pero cuando el ser la arrojó al suelo, ésta rápido se deslizó hacia la cama, y ya fue que don Rigo salió corriendo. En ese lapso que corrió, sintió que esos seres lo persiguieron, y le dieron unos arañazos, pero los perdió, cuando salió al sendero y vio que pasaba una de las trocas de carga. Él no dijo lo que vio, pero allí fue que entendió dos cosas. Esos seres toman acciones sobre la gente que podía verlos, y la segunda es que no todos pueden verlos. Ese día se fue a la casa de su mamá para hablar sobre lo poco o mucho que le haya dicho su papá, sobre los seres que lo llevaban a la locura, y ella fue muy directa. Le dijo que son verdaderos, y que si puede verlos, debe vengarse en honor a su padre, porque él fue una persona borracha y lo que quieras, pero nunca le falló a su familia, y mira que les hizo mucha falta cuando él falleció. Don Rigo sabía que debía hacer lo correcto en honor a su papá, y ya sabiendo que los seres no se hacen presentes con gente a la vista, lo que hizo fue que en la mañana, a la hora que todos estaban en la recia cargando camiones, él se preparó, dejando lo necesario en el plantillo. Cuando llegó la noche, él no esperó a que se le aparecieran cuando durmiera, y lo que hizo fue montar una hamaca
en la zona de palmas y allí pasar la noche. Sabía que ellos estaban cerca, porque se escucha el típico sonido de los aleteos rápidos de un insecto al volar, y para cuando sintió que uno planeó cerca y se paró en una de las palmas donde estaba amarrada la hamaca, lo que hizo fue pararse, y se arrimó a las menuzas de palmas secas que se juntaban en el suelo, y allí tomó un machete y les hizo frente. Cuando voló el primero hacia él, le dio con el filo, y dejó al primero sin vida. Se dio cuenta que no eran 3, como él siempre creyó, eran más, muchos más, y ya en volumen se le dejaron ir, pero solo a la mano que cargaba el machete, para quitárselo, pero don Rigo no era menso, y dejó clavados varios machetes en su trayecto de escape, y a lo que él nos jura, logró derribar a 3, hasta poder llegar a su casa. Cuando se arrimó al pueblito, ya no se escucharon, pero él sabía que su estancia en ese trabajo había acabado. Asustado le iba a decir a su mamá que lo siente, pero se tiene que ir, porque logró derribar a 3 de ellos, y parece que están enojados, pero su mamá, ya sabiendo que sería el fin de esto, ya le tenía la maleta hecha, con un poco de dinero guardado que le dio para irse. Ella lo comprendía. Apenas amaneció, se fue en el primer camión al centro del país, y la semana que estuvo allá, dice que fue la peor de su vida, porque afirma que vio mucho de esos seres en la ciudad, caminando entre las casas y las azoteas. Ya no solo eran grillos gigantes, había gusanos enormes, de esos quemadores, y cucarachas. Esos seres no lo atacaban, pero él sentía que esos seres podían verlo, y así que después de mucho pensarlo, se fue a la costa, porque pensó que seguro habrá más seres de esos, pero si son de agua, estarán debajo, y no podrán verlos. Y fue así que llegó al puerto, y se la vive en los pesqueros de largo tiempo, y para cuando no está allí, vive en un bote acondicionado como barcaza. La verdad, yo le creo a don Rigo. Cuando estaba huerquillo de unos 5 años, en mi casa hubo una época que creíamos que los gatos salvajes se brincaban a hacer su cochinero con los conejos y gallinas que teníamos en un corral pequeño. Mi papá se enojaba mucho, porque cuando pasaba eso, dejaba a las gallinas muy ariscas y ya no ponían huevos en días. Una noche mi tío le dijo que él se quedaba a velar con un rifle de postas, y sirve, se echaban unos vinos en el fresco de la noche, y yo de metiche me quedé con ellos a pasar el tiempo. Esa noche, ya de madrugada, escuchamos a las gallinas hacer ruido, como si se presintiera algo, y nos quedamos todos atentos. En la loma se empezaron a ver el reflejo de los ojos de los gatos salvajes, que eran un par, y a pesar que mi tío soltó 2 tiros de advertencia para que se fueran, no lo hacían, y eso ya era muy extraño. Pareciera que estuvieran decididos en llegar al corral, y seguían en su avance lento pero seguro. Mi papá dijo que esos animales están buscando algo, y no son solo las gallinas o conejos. Así que nos metimos a la finca, y desde la ventana vimos cómo esos animales se acercaron y entraron al corral. Uno pensaría que rápido se le dejarían ir encima a los animales, pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que de los mismos gallineros salió corriendo un hombrecito pequeño, como de unos 25 centímetros. Era muy ágil, porque logró sortear a los gatos salvajes que hicieron por querer atraparlo. Cuando el hombrecito salió del corral, los animales lo siguieron hasta la pila de piedras que divide el terreno de la casa. Mi papá y tío salieron a ver qué pasaba y me dejaron viendo desde la ventana, y aunque suene increíble de creer, cuando ellos llegaron al cúmulo de piedras, los gatos salvajes no hicieron por irse asustados. Al contrario, se quedaron al lado de ellos, como si ellos mismos quisieran trabajar en equipo. Soltaron 2 tiros al aire, esperando que lo que fuera ese ser saliera corriendo, pero no fue así. Y ya fue que mi tío entró a la casa por unos cerillos y un puño de hojas de maíz que estaban ya muy secas. Hicieron una fogata, esperando que humeara rápido, y con el sombrero arrojaban el humo entre las ranuras de las piedras. El plan era que el calor, humo o la falta de aire hiciera escapar al pequeño ser. Lo más extraño de todo es que los mismos gatos salvajes estaban con mi tío y papá, a centímetros de ellos, como si fueran fieles mascotas mansas y de confianza, a esperar luz verde para apenas ver el posible duende perseguirlo. No fue mucho tiempo cuando al fin salió de nuevo corriendo ese ser rumbo al monte. Los gatos lo persiguieron a toda velocidad y ya no lo vieron esa noche. Durante 2 semanas la calma se hizo presente en la casa, pero una noche mientras dormía mi mamá entró con prisa a mi cuarto, me despertó, me sacó cargando la casa de su comadre que vive cruzando el sendero. Yo no sabía qué pasaba, hasta que cuando amaneció, mi mamá dijo que ya podíamos regresar a la casa, y al asomarme al patio, vi que mi tío y papá estaban vaciando cemento en el patio, en un hoyo grande. Era claro que estaban tapando una pequeña tumba, pero el que la rellenaran con cemento era extraño. No me dejaron salir al patio en días, hasta que estuvieran seguros que el cemento ya estaba seco,
y ya le pusieron su capa de tierra. Aparte de la extraña situación, mi tío tuvo un problema referente porque su ojo derecho se le llenó de callosidad, perdiendo la vista por completo, y del ojo izquierdo se le puso casi blanco la pupila y le salieron muchas cataratas. No me dijeron nada de eso en años y se volvió un tema tabú en mi familia. Mi tío falleció por problemas renales y a los días del entierro fue ya que mi papá contó lo que pasó aquella vez, y sé que suena imposible de creer, pero yo les creo porque yo vi a ese extraño ser. Resulta que la noche que cuando mi mamá me sacó del cuarto dormido fue porque en el corral se empezó a escuchar mucho ruido, pero no solo de nuestros animales, y pensaron que sería el duende, más los gatos salvajes que ya han vuelto a hacer de las suyas en sus persecuciones. Mi tío fue el primero que salió y vio a los gatos salvajes bien aperengados de ya no solo un duende, sino de 3, así que lo que hizo fue tomar un madero y tratar de correrlos. Soltó los garrotazos y le dio a uno de los seres extraños y lo dejó noqueado, y también de paso hizo correr a los gatos y a los 2 seres raros restantes, rumbo al monte, persiguiéndose en su eterna batalla. Cuando se acercó a ver al ser, vio que era lo que coloquialmente conocemos como un duende, pero quizás más feo. Era horrible, con la piel rugosa y con la dentadura fea como si fuera peligroso. Mi tío trató de tocarlo, y al hacerlo fue que sintió un frío que le recorrió desde la punta de la mano con la que lo tocó hasta el cuello y cabeza. Pensando que era un paro cardíaco, se arrimó a la banca más cercana para sentarse. Para eso mi papá salió rápido con su rifle de postas, y al ver lo que había pasado, trató de mejor meter a mi tío a la sala, y después se arrimó al duende extraño para tocarlo con la punta del rifle para ver si seguía vivo. Con las pocas fuerzas que tenía mi tío, le dijo que no lo tocara, y mi papá ya mejor guardó distancia. Al atender a mi tío, le regresó la movilidad a su brazo, pero ya fue que empezó a decir que no estaba viendo bien de un ojo, y pasó lo de su pérdida de vista. Quisieron llevarlo con un vecino que tenía camioneta para que los moviera al hospital más cercano y salvarle el ojo, pero él dijo que no, que primero lo primero, y eso era deshacerse de ese mendigo animal extraño que casi le cuesta la vida por solo haberlo tocado. Creyeron que era lo correcto, y en corto pusieron un cobertor encima al feo duende, y se dieron la recia de hacer una zanja y buscar el cemento para taparlo. Cuando ya acabaron lo suficiente, estaban por hacer el entierro, pero justo en ese momento escucharon ruido detrás de los montículos de piedra, donde la primera vez se escondió el ser extraño, y ya fue que asustados pensaron que podrían ser más de esos seres, pero ya vieron que eran los gatos salvajes, con otro de esos duendes, ya sin vida, jalándolo con el hocico. A los animales no les hacían nada al parecer. Mi papá fue a mi cuarto y quitó mi cobija de la cama para hacer lo mismo con el segundo duende, para ya empezar a echar mezcla al hoyo, pero los gatos ahora mostraban sus dientes como señal de enojo cuando iniciaron arrojando los primeros palazos de mezcla. Mi tío dijo que esos animales son bravos y se nota que saben lo que hacen, y fue que mejor dejaron las palas, y ahora sí los gatos salen corriendo rumbo al monte, posiblemente por el tercer duende faltante. Esperaron 1 hora, y mientras mi papá calmaba a mi tío sobre su condición del ojo, y de paso le daban vueltas a la mezcla para que no se pegara. Cuando ya de madrugada vieron a los ojos de los gatos salvajes arrimarse, supieron que ellos habían logrado el cometido, y con el tercer duende fue ya que pudieron empezar con el entierro. Después de unas horas haciendo la labor, fue que les cayó el amanecer, y ahora sí se lanzan con el vecino para llevar a mi tío al hospital para que le revisen su ojo lastimado. Desgraciadamente no pudieron hacer nada, no hubo explicación médica, como en cosa de 2 horas el ojo se llenó de callosidad, perdiendo la vista por completo, y el otro se nubló en cataratas. Cuando me contó esto mi papá, yo tendría ya unos 25 años más y seguía viviendo en la misma casa, pero ahora ya miraba de diferente manera esa plancha de cemento en el mero centro del corral. Cuando estaba ya en mis 30 me casé y tuve a mi primera niña, y apenas pudo caminar, se la pasaba jugando en ese corral. Pasaron los años y una tarde vi a mi niña pasar por la sala con una cuchara de mezcla, muy decidida al patio, y cuando le pregunté para qué quería eso, me dijo que para sacar a la hada que está durmiendo y enterrada en el patio. Mi esposa y yo al escuchar eso nos miramos a los ojos, porque sabíamos para dónde apuntaba esto, y en efecto, cuando vimos para qué quería la cuchara, era para excavar la tierra, en el mismo lugar donde estaba la tumba de cemento con los extraños seres. Le dije a mi nena que me dijera por qué hace eso. Ella dice que ya tiene días que cuando juega a las muñecas en el corral, si se acuesta en el suelo escucha como alguien le habla desde abajo, y le dice que le ayude a escapar, que son unas hadas de los deseos que se quedaron atrapadas allá abajo. Le preguntamos que desde hace cuándo escucha esas voces, y me dijo que apenas hace unos días, y pues allí nos tienes a mi esposa y a mí,
poniendo la oreja en el suelo para ver si nosotros también podemos escuchar algo, pero no fue así, y ya mejor le prohibimos jugar en el corral a mi niña. A mediados de los 80 se dio la oportunidad de irnos a Estados Unidos, y mi mamá, siendo mayor, se fue con su hermana a Sonora. Vendimos la casa a uno de los ganaderos de la zona, y jamás le dijimos lo que hay en ella. Mi papá antes de fallecer nos dijo que no dijéramos nada, bajo ningún motivo, así vendiéramos la casa, y por eso cumplimos su palabra. Mi papá trabajó mucho tiempo para una empresa de suministros veterinarios, crianza y engorda, como mano derecha del dueño. Como quien dice, él solo puso el capital y mi papá toda la gestión de cómo moverse en el mercado. Gracias a Dios les fue súper bien, porque lo que empezó como una bodega de semillas y pastura, ahora es una empresa enorme, con 70 empleados, y aunque como digo, mi papá nunca puso un peso en la empresa, pero sí su tiempo, el dueño siempre lo consideró como parte de los socios. Para los 50 años mi papá ya quería jubilarse y disfrutar de sus nietos que estaban naciendo al por mayor, así que se apartó de la operación y ya solo recibía sus utilidades cada mes. Una tarde, su amigo, el dueño, le habló para comentarle que necesita su ayuda para hacer un pedido muy especial que no lo pueden hacer los choferes por miedo a que salga mal. Mi papá aceptó y cuando llegó a la empresa ya lo esperaba solo el dueño con una camioneta de las refrigeradas, lista, solo para sellar. Al ver la carga, solo era medicamento y anabólicos de crecimiento para ganado premium, y al preguntar para quién eran, el dueño comentó que para una nueva familia que recién llegó al país y tienen planes de poner un rancho en la región. Y es por eso que le dijo que viniera, ya que mi papá siempre tuvo el toque para hacer nuevos clientes. Cuando mi papá le preguntó por qué irse de noche, su socio le dijo que les llegó tarde el producto, casi a las 10 de la noche, de las aduanas, pero que de aquel lado les super urge. Estaban en el camino platicando y tomando café, cuando ya fue que el dueño le dijo a mi papá que aprovechando que están solos, quiere decirle que él también ya está muy cansado del trabajo. No vieron calma desde los 20 años y tienen en mente vender la empresa, porque ya su cartera de clientes se está saliendo del huacal. Antes solo era gente que criaba su ganado o sus caballerías a la buena de Dios, y ahora ya son mucha gente de la maña, que solo se hacen los aparecidos en la empresa, y eso ya no le está pareciendo. Precisamente a quienes les van a llevar el medicamento. Hicieron una cita con él para hablar cómo importar ese medicamento que llevan en la carga, y cuando les quiso hablar sobre las líneas de crédito que manejan, allí mero sacaron 4 sobres de dinero en efectivo y le dieron a entender que mientras menos esté el nombre de ellos en papeles es mejor. Mi papá les dijo que quizás es buen momento para vender, y estaban hablando de eso cuando de repente apareció una chiva de pelaje jovero en medio de la carretera. Dice mi papá que gracias a Dios el dueño logró frenar, porque si no se estampaban en ella. La cabra los miró fijamente y por más que le pitaron para que se moviera, no lo hacía, y ya fue que el dueño trató de sacarle la vuelta, pero la chiva estaba aferrada a taparle su camino. Mi papá se bajó de la camioneta para tratar de espantarla, y cuando puso los pies en el suelo y vio a su alrededor, como de rayos se subió a la camioneta y le dice al dueño que hay más chivas detrás de la camioneta, quizás unas 3 o 4. Se quedaron quietos, sin hacer nada, unos 2 minutos, cuando ya mi papá le dijo al dueño que le pisara y aventara la chiva del camino, y estuvieron a nada de hacerlo, cuando del lado del piloto apareció de la nada un señor y con la lima le tocó la puerta. No lo hizo con una actitud retadora, simplemente tocó la puerta, pero pues al ver el arma se asustaron, pero eso ya era lo de menos, así que bajaron la ventana y levantaron las manos, diciendo que no quieren broncas, solo vienen a entregar un pedido. El señor vio con calma la cabina y ya les preguntó quiénes son. Dijeron que son de tal empresa y vienen a hacer un pedido de urgencia a un nuevo rancho que está como a 30 minutos de ahí. Y cuando dijeron que su contacto era tal señor, la cosa cambió, porque ya fue que el señor que los increpó les dijo que si somos los choferes de la veterinaria ya nos están esperando y que le pisen porque la cosa está que arde de aquel lado. Mi papá decía que él solo pensaba que bonita situación, o son de la maña o son brujos. En cualquiera de los casos ya no podían echarse para atrás. Llegaron al kilómetro, donde se supone que tenían que agarrar una brecha, y todavía de allí fueron 30 minutos en sendero, marcado pero muy irregular. Cuando vieron unas caballerizas se acercaron, y allí abrieron la caja. Bajaron el medicamento para entregárselo al señor que les pagó. Este salió y les agradeció por traer el pedido y que jamás lo olvidará. Cuando le explicaba a mi papá cómo debía usarlo y guardar el medicamento, que se escucha tremendo grito, tan fuerte y ensordecedor que asustó a mi papá,
y cuando le preguntó al señor qué estaba pasando, él solo dijo que el patrón estaba malo, pero ya con esto la libra. Quizás el nombre de patrón era de algún caballo, pero no se escuchó ese grito como el de un caballo, y para cuando escucharon más gritos, fue que de todos lados se empezaron a llegar gente que se notaba trabajaban de seguridad, cuidando el rancho. Pero no solo eso, llegaron venados, jabalíes, chivas, y mi papá jura que hasta zorros. Mi papá y el dueño se miraban como preguntándose cómo es que habían acabado en ese lugar. Una vez todo entregado, se suben a la camioneta, pero el que los recibió les dijo que lo más seguro es que ya los estén esperando a la salida de la carretera, pero que no se preocupen, para ello les van a ayudar, y ya notan que estaban subiendo 2 chivas a la caja de su camioneta. Mi papá les dijo que no pueden meter animales allí, aparte que no podrán respirar, ¿qué van a hacer con ellas? Pero no hubo reparos. El señor ya había dado indicaciones. El dueño le dijo a mi papá que mientras salgan lo antes posible de ese lugar mejor, y sobre las chivas, pues las dejan salir en la carretera cuando estén entrando a la ciudad, pues se van de regreso, y todo el camino estuvieron con los nervios de punta. Cualquier ruido que escuchaban o cualquier luz que veían los hacía dudar, y para cuando acabaron el camino del sendero y llegaron a la carretera, pensaron que lo peor pasaría, pero hasta eso no había nadie esperándolos como habían dicho. Mi papá dijo que sacaran a las chivas y que le pisaran duro para irse de allí, pero el dueño decía que presiente que los clientes de ese rancho no son malos y quieren hacerles un paro. Mientras hablaban, ven que de frente viene una camioneta y les puso las altas, y ya ellos se pegaron lo más posible al costado para darles paso, pero sin bajar la velocidad. Pero esa camioneta se les cruzó para que pararan, y de allí bajaron 2 personas. Mi papá dice que lo que hicieron fue agacharse y encomendarse a Dios. Fue todo tan rápido que no saben si fueron 30 segundos o 10 minutos, pero de repente se empezó a escuchar a gente gritar, uno que otro golpe contra las láminas de la camioneta y disparos. Al final le tocaron la ventana a mi papá, pero no quería levantar la cabeza del miedo que se cargaba, hasta que el dueño se animó a hacerlo, y ya vio que 3 personas querían hablar con ellos. Bajan la ventana y les dicen que ya todo acabó, que ya se pueden ir. El dueño le dijo a mi papá que ya podía levantar la cabeza. Al acomodarse para irse de allí, vieron que había 3 personas platicando, mientras que 2 estaban amarradas de cara al cofre de la camioneta que les hizo topón. No quisieron ver más y se fueron de allí, y cuando llegaron a la primera gasolinera que vieron, ya trataron de agarrar aire y soltar las mendigas chivas, pero al revisar la caja notaron que no había nada adentro. Las chivas desaparecieron, pero eso era imposible, porque a menos que te quiten el pasador de las puertas, no hay forma que puedan salir de allí. Pero ya vieron que arriba del toldo de la caja se veía sucio, y al asomarse notaron que estaba doblada la lámina, y había muchos tallones marcados con tierra y pastura. Como si todo este camino, aparte de las 2 chivas que estaban dentro, había otro ser arriba de la caja de la camioneta, y esta fue quien les abrió los animales cuando fue necesario. Mi papá dice que tenía tanto en la cabeza que se sintió muy mal, y ya desde esa gasolinera mandaron a hablarle a una ambulancia para que lo atendiera. Gracias a Dios no pasó mayores, y sobre esa historia decidieron solo contar que fue un posible retén de la maña. Si el dueño tenía dudas sobre vender su empresa, esa situación fue lo que lo acabó de convencer por completo, y apenas acabaron ese año fiscal, decidieron vender todo, y la empresa fue comprada por una inmobiliaria. Mi papá a partir de allí jura que los nahuales existen, porque de no ser así, ¿qué eran todos esos animales que actuaban como si fueran humanos y aparte seguían órdenes? Mi papá nos cuenta que cuando estaba en sus 20s consiguió trabajo para una empresa, por así llamarla, que se encargaba de dar sanidad animal a la ciudad. Regalaban vacunas a los perros y gatos, y si agendaban con tiempo, esterilizaban solo 3 animales por día en su local, de manera gratuita. Mi papá tenía ninguna experiencia para esas labores, pero lo contrataron porque vieron en él algo muy extraño, y era que por alguna extraña razón, los animales actuaban mansos con él cuando les hablaba y acariciaba. Estuvo trabajando con ellos 7 meses, cuando en una ocasión llegó una camioneta con placas del estado de Guanajuato y les dijeron que ellos les compraban todos los animales que hayan tenido que dormir o perdido la vida y los vayan a cremar en estos días. A simple frase suena muy extraño, lo admito, pero mi papá y dueños estaban tan cortos de dinero para seguir haciendo su labor que esa fue una forma de sacar algo de capital, que quizás no era mucho, porque a lo mucho un perro o 2 fallecían a la semana con ellos. Como les decía, la empresa era subcontratada por el gobierno del Estado de México,
para hacer la labor de sanidad, y hubo una semana que todo se salió de control. Hubo una plaga de rabia en los perros callejeros de ciertas delegaciones y no daban abasto con agarrarlos. Fue tanto el problema que hasta la misma gendarmería se puso a ayudarlos. Estaban agarrando hasta 10 perros rabiosos por día, pero gracias a mi papá eran el doble, porque a él se le daba fácil poder calmar a los animales y ya someterlos para llevarlos. Ahora tenían repleto el lugar de trabajo, y ya fue que de nuevo llegó esta camioneta de Guanajuato, y al ver todos los animales allí mismo con dinero en mano, les dijeron que ellos se los llevaban. Estaban sorprendidos, cómo es que ellos tenían mucho más animales que el mismo antirrábico, y ya salió el comentario que a mi papá se le daba fácil el calmar animales así estuvieran rabiosos. Pasan otro mes, y de nuevo hubo otro brote masivo de rabia, y por segunda ocasión agarraron varios, y también fueron vendidos. En esta ocasión, el señor que compraba animales le comentó a mi papá que si es tan bueno como dicen en tranquilizar a los animales, le ofrece un trabajo en una granja a las afueras del estado de Guanajuato, pagando 4 veces más de lo que ganaba allí. Era mucho dinero, así que era una oferta que no podía rechazar, y así se fue con ellos, y ya se enteró al fin para qué querían a los perros. Los perros los cremaban e iban a tirar las cenizas a la zona montañosa de Guanajuato, donde hay un supuesto sistema de cuevas. El dueño le dijo que es para que los animales de ponzoña no salgan en épocas de calor y bajen a las rancherías a hacer de las suyas. Ya le contaron que hace 2 años al menos 39 personas perdieron la vida por picaduras de araña o alacranes. Mi papá lo vio como una costumbre, más tirándole una creencia, que en verdad hacer eso fuera funcional. El señor le contó que cuando es ceniza de perro rabioso, cremado, les ha funcionado muy bien, y mi papá pensó que cada quien sus creencias mientras le paguen. Se dio cuenta de muchas cosas, por ejemplo que en Guanajuato no había perros callejeros, y el señor se iba a estados como Guadalajara, Ciudad de México o el Estado de México a traerse los animales. También vio que a cada rato le daba tajada por debajo del agua a toda la gente, como policías, retenes o quien fuera que le preguntara para qué querían a los perros. Mi papá vio muchas situaciones extrañas, y para cuando llevaba unas 3 semanas en Guanajuato, se dio cuenta que en sí su trabajo no había hecho nada. A lo mucho, solo pesar a los animales, raparlos y llevar la bitácora del proceso de cremarlos, el cual ya sabía hacerlo. Una noche después de trabajar, el señor que lo contrató lo invitó a la cantina, y tomando, mi papá vio la oportunidad de preguntarle cómo fue que supieron que las cenizas de animal funcionan para mantener a raya a las arañas y alacranes. El señor le dijo que no solo es a los animales, también son para los pelados que trepan piedras, que viven en las cuevas y salen en épocas de calor para hacer de las suyas. Mi papá no entendía lo que decía, y después de explicarle quiénes son esos mentados pelados que viven en las cuevas, al final mejor lo acabaron llevando a la misma zona de cuevas, junto a una cabaña, donde hay un señor que vigila en verano que esos seres no avancen más de lo debido. Ya tomados los dos, se animaron y se fueron de madrugada a ese lugar. Y al llegar despertaron al vigilante, que era un señor ya entrado en años, pero se veía muy entero. Siguieron tomando y hablando de esos seres. Al día siguiente, con una cruda que ni los dejaba ponerse de pie, se pusieron a tomar café. Mi papá les recordó sobre esos mentados pelados de las cuevas, y ahora ya, sin estar borrachos, se lo confirmaron, y hasta le dijeron que se quede ese día para verlos, que últimamente están saliendo a mediodía. Pues mi papá se quedó con toda la incredulidad del mundo para comprobarlo, pero como dice él cuando cuenta la historia, por Cristo Redentor jura y perjura que vio salir de la cueva a un ser blanco, blanco y enorme. Tenía sus manos casi tan largas como su altura, y trepaba los acantilados como si fuera chango. Expulgó los pocos árboles que había buscando quizás huevos o pájaros pequeños, y después de un rato se metió de nuevo a la cueva. Mi papá estaba sin palabras por lo que había visto, y asustado les dijo que cómo es posible que no avisen a la policía, pero le dijeron que ya lo han intentado, pero jamás vienen, y cuando lo hacen se burlan de las creencias de la gente. Por eso, ya mejor ellos se dedican a mantenerlos a raya en las cuevas a sus formas. Y pues es verdad, eso fue en los 60s, y por lo general, si algo no pasaba en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, no le importaba mucho al país. Mi papá la semana siguiente se regresó por miedo a la Ciudad de México, no sin antes dejarles hecho un manual. ¿Cómo sería mejor criar a los perros en la misma ranchería? Y ya tomar acciones cuando crean conveniente con respecto a la cremación y fumigar las cuevas con las cenizas. Mi papá llegó a pensar incluso que esos seres podían ser hasta demonios.
A finales de los 80 en mi familia agarramos la racha de ir el último fin de semana de cada mes al rancho de donde es mi papá. A mis hermanos y a mí nos encantaba ir, porque tener espacio libre para jugar era algo que no teníamos regularmente, pues vivíamos en una vecindad, de cara a una avenida. Así que las únicas cosas sociales o de esparcimiento para entretenernos era o ir a la escuela o al estadio, ya que mi familia somos muy fanáticos del América. Mi hermana menor tenía 4 años, el mediano tenía 8, y yo tenía 10 años para esa época, cuando pasó lo que les voy a contar. Cuando llegamos al rancho lo pasábamos jugando con nuestros primos en la loma, oyendo a la presa a mojarnos las patas. El rancho era enorme y se dividía en 2 lugares, por así llamarlo. Uno era la casa de mis abuelos, que era una finca tipo hacienda muy pero muy grande, y subiendo la loma estaba otro terreno, también grande, donde sembraban elote, y había un corral grande, donde tenían varias vacas, animales de corral y muchas pero muchas gallinas. Todas las mañanas mi abuela se iba temprano para ordeñar alguna vaca y traerse el huevo del desayuno, y eso ya lo veíamos hasta como una tradición. Desayunar frijoles con huevo y panela. Una de las veces que estábamos de visita en el rancho, yo me llevé unos binoculares de mi papá, que solíamos llevar al estadio, y mi plan era usarlos para buscar pájaros con los primos y darles con la resortera. Después de jugar, a la noche hicimos una elotiza, y me acuerdo que comí tanto que me hizo daño, y para el domingo, que todos se levantaron temprano para ir a misa, yo no pude ir, porque estaba muy inflamado de la panza, y me dejaron en la casa al cuidado de mi abuela, porque ella no solía ir a misa en la mañana, ella solo iba con las noches con sus amigas. Ella me dio un remedio de plantas, y después de echar unos gases, me sentí mucho mejor. Sin mucho que hacer, me salí a la loma, a volar el mayate como decimos, porque mi abuela se iba al corral de los animales, a limpiarles y ponerles comida fresca, dejándome solo. Yo me subí a un árbol, y desde allí tenía mira con los binoculares hacia el corral, y podía ver a lo lejos a mi abuela, aventándole comida a las gallinas y a las chivas, pero después de ver eso, que me tomó una pala, y ella se pone a escarbar. Primero pensé que estaba como juntando la suciedad de las chivas con la pala, pero no. Después de un rato parecía que estaba moviendo tierra, y a los 5 minutos de hacerlo, de la nada, de la tierra salió una personita muy extraña, no mayor a 1 metro de estatura. Con los binoculares lo miraba claro, y era un marcianito, o al menos eso pensaba. Era de 1 metro de estatura, y su piel era de color oscura, pero muy negra, pero no por estar debajo de la tierra. Era color negro, negro como chapopote, con piernas cortitas y brazos largos. Su cabeza era grande y caminaba como si no tuviera rodillas porque no se le doblaban. Parecía que caminaba con pequeños zancos. Yo al ver eso me asusté tanto que me bajé rápido del árbol y casi me rompo la espalda con caerme. Me acerqué al cuarto donde dormía con mis hermanos y me puse a rezar debajo de la cama. A la hora de eso llegó mi abuela y como me vio todo nervioso y asustado, como que se la solió, que seguro ya había visto algo, y me preguntó que si estaba bien, qué hacía debajo de la cama. Le mentí, diciendo que seguía inflamado del estómago, y que estando boca arriba en el suelo me sentía mucho mejor. Obviamente ella no me lo compró, y me dijo que si le estoy diciendo la verdad, y yo, siendo un niño, no logré soportar la presión, y que me suelto a llorar, y ya mi abuela riéndose me pregunta que de qué tengo tanto miedo como para estar en el suelo debajo de la cama. Yo con la cara llena de lágrimas o mocos, que a lo mejor ni se me entendía, le dije que tengo miedo de la cosa que tiene en el corral. Y recuerdo que para ese momento creo que pensaba más que era un duende o un demonio que otra cosa. Digo, a lo mejor ni es un extraterrestre, eso ya lo pensé después. Porque ahora, cuando cuento esta historia, todos me dicen que seguro es eso. Mi abuela me miró sacada de onda, como si no encontrara la forma de cómo fue que me enteré de eso. Y ya le dije que me traje de la casa unos binoculares de mi papá que usa para el estadio, y vi todo desde los árboles pasando la huizachera. Mi abuela ya se le notaba más seria y simplemente me dijo que no dijera nada, porque si no, ese ser me iba a seguir enojado hasta mi casa, y en la noche me iba a jalar las patas por portarme mal y me iba a meter a la tierra. Pues yo todo plebe me creí que entonces era un demonio, porque eso de jalarme a la tierra era para llevarme al infierno. Pues me quedé todo tieso, sin decir nada debajo de la cama. Y así estuve hasta que llegaron toda mi familia de misa. Lo que restó del día, yo no hice absolutamente nada más que estar en la sala, donde estuvieran mis padres, porque tenía miedo. Y cuando me preguntaban por qué no estaba con mis hermanos y primos jugando, yo me excusaba diciendo que me sentía mal de la panza aún, porque no me sentía cómodo, la verdad. De hecho, había momentos donde me malviajaba, con lo que me dijo mi abuela, que me ponía a llorar en silencio del miedo,
pero en el rancho siempre pensaron que era por la misma incomodidad de mi estómago, por la empachada de elotes de un día anterior. Los meses pasaban y se los juro que en la ciudad no dormía días antes de que se cumpliera la final del mes por el miedo de ir al rancho. Todo eso se me fue bajando cuando uno de mis primos llegó de los Estados Unidos y nos trajo de regalo un Nintendo NES, y como solíamos llevarlo al rancho para jugar con mis primos, de ahí poco a poco se me fue olvidando al pasar el tiempo, y ya todo fue como un recuerdo suprimido, porque después lo olvidé por completo. Pasaron 4 o 5 años, cuando poco a poco en ese tiempo dejamos de ir tan seguido al rancho, y en lugar de ir cada mes, ya eran 3 o 4 meses. Y no era lo mismo, pues ya no jugábamos todos los primos como antes. Ahora sí que ya no éramos tan inocentes, ya éramos unos adolescentes. Pero la última vez que fui al rancho fue cuando mi abuela se puso muy mala por una fractura de cadera que le sucedió cuando alimentaba a los animales del corral. Mi mamá me dijo que la cuidara y avisara si necesitaba algo, y yo pasé tiempo con ella. Y ya, repito, siendo un adolescente sin tanto miedo, le pregunté que si se acuerda de la vez que la vi sacar un hombrecito de la tierra en el corral de los animales. Mi abuela se rió despacio y me dijo que sí, y aún recuerda cómo yo estaba pálido del susto debajo de la cama por toda la situación. Ya en confianza le dije que no sea mala onda y me diga de qué va todo esto. Quizás era porque ya estaba en las últimas, no lo sé, pero me contó todo y me dijo cómo fue que se encontró con él y por qué lo cuidó tanto tiempo. Ella dice que 2 meses antes de que yo lo viera, ella una mañana iba rumbo al corral y escuchó que había mucho ruido de las gallinas, como si se estuvieran peleando o defendiéndose de algo. Era común que en verano los tlacuaches se brincaran a comerse los huevos, así que fue rápido con la escoba para espantar lo que sea que estuviera asustando, pero lo que vio fue este ser, todo asustado tratando de huir de las gallinas que lo tenían bien arisco, a puro picotazo. Mi abuela también se asustó al ver eso, y al no saber qué era, también le soltó una buena tunda con la escoba, hasta que el ser salió como pudo del corral y se escondió detrás de las vacas. Estas ni se inmutaron por tener a este ser cerca. Mi abuela estuvo atento unos minutos y ya vio que ese ser escarbó rápido el suelo y se metió debajo como si fuera un topo. Pero se podría decir que solo escarbó la superficie, como lo suficiente como para esconderse. Y mi abuela, siendo alguien que toda la vida se crió entre animales y sus últimos años cuidaba la mini granja en el terreno, no le dio miedo y se acercó para ver qué era. Movió a las vacas del lugar y ya se dio cuenta que donde escarbaba se sentía una pequeña vibración, y sacando un poco de tierra veía que el ser estaba allí, pero el ser sacaba la mano para jalar la tierra y volverse a tapar, como si estuviera enojado porque lo hubieran escobijado o algo así. Pues ahora sí que uno no sabe porque se crió en ciudad, pero mi abuela era alguien que amaba a los animales y yo creo pensó que ese ser era bueno porque le dio chance de quedarse allí y ya no lo molestó. Como nosotros en la ciudad, cuando encontramos un perrito y no estorba. Se metió a revisar las jaulas para ver que las gallinas estuvieran bien, y sí lo estaban, pero no solo eso. Allí tenían 3 gallinas con viruela seca, aparte en unos corrales cercados con malla, y al revisarlos ya estaban sanos. No al 100%, pero se notaba que la resequedad de la viruela se les había bajado en un 80 o 90%, y mi abuela se lo atribuyó al ser que estaba escondido bajo tierra. Al día siguiente va al corral y escarba donde el ser se quedó dormido, y este salió, repito, como si estuviera adormecido. Dio unos pasos por el corral, se arrimó a los animales, los miraba, los olía, y al llegar a donde estaba la vaca, que se le queda mirando de patas a cabeza, y también le empezó a dar vueltas. La vaca de repente empezó a mugir con fuerza, como si tuviera una incomodidad. El ser se puso debajo de ella y le tocó la panza, y a los segundos de eso, dice mi abuela que la vaca soltó mucho pero mucho gas acumulado, y quizás eso le dio la pauta para pensar que ese ser alivia malestares de los animales. Como esa misma vaca estaba cargada y ya en 2 ocasiones había tenido becerros pero nacían malos y fallecían a los días, pensó que por su edad posiblemente esta sería la última vez que estaría cargada, y lo que hizo mi abuela es hacer que el ser se quedara para que ayudara al animal a parir, y para convencerlo lo hizo tratando de averiguar qué era lo que le gustaba. En las mañanas cuando salía de la tierra le arrimaba comida, fruta, verdura, pero al parecer nada le llamaba la atención, pero tampoco es como que se viera incómodo o tuviera hambre. Todos los días salía de la tierra, caminaba unos momentos y se buscaba otro lugar para dormir, que así estuvieron hasta que la vaca al fin parió la cría, y ésta sí sobrevivió y se notaba que estaba muy sanote.
Allí fue que entendí que la vez que la vi cavar desde el árbol cuando era niño con los binoculares, no estaba sacando la tierra, estaba tapando el hoyo donde regularmente salía este ser en las mañanas. Cuando le pregunté qué le pasó a ese ser, ella me dijo que después de ayudar a parir la vaca, estuvo unos días más y de paso sanó un chancho que tenía la oreja mordida por otro chancho cuando se pelearon por comida, y un perro que estaba cojeando de su pata, pero que no sabe para dónde se fue, porque una mañana escarbó para sacarlo y no estaba en el último lugar donde se metió. Así que escarbó cada metro cuadrado del lugar y no lo encontró, y pensó que simplemente se fue por donde llegó. Le dije que estaría súper, que ese ser se apareció ahorita para que le curara la cadera, y mi abuela simplemente se rió. Por desgracia, al día siguiente falleció mi abuela, pero sin hacer un escándalo. Ella estaba muy sedada, así que no sufrió nada, pero cuando mi papá y tío les tocó moverla, para cuando llegara la ambulancia de traslado, mi mamá me puso a limpiar el cuarto, y al mover la cama para lavar debajo con cloro, me di cuenta que varias losetas estaban sueltas, y debajo de la tierra había mucha pero mucha tierra, como si recién lo hubieran escarbado. La verdad me dio miedo quitarlas, y cuando llegó mi papá le comenté, y al revisar no había nada más que un hoyo tipo cueva de 1 metro más o menos de diámetro, y revisando hasta dónde llegaba, vieron que eran metros y metros hacia el noroeste, rumbo a donde mi abuela tenía su rancho de animales. Siempre creí que mi abuela siguió manteniendo amistad con ese ser y me mintió lo que dijo al final de que ya no lo vio. O quizás el mismo ser fue a su casa a despedirse de ella ahora que falleció, pero pues los últimos meses, como ya no podía caminar, dejó de hacer sus actividades en su corral. Quizás, repito, llegó a la casa a despedirse de ella, pero ahora sí que eso, banda, nunca lo sabremos. Saludos. Mi papá trabajó en plataformas petroleras marinas toda su vida, y de todas las cosas extrañas que le tocó vivir, hay una que fue tan bizarra y peligrosa que jamás se volvió a tocar el tema en el personal, que eran más de 100 empleados. Él siempre nos decía que los trabajadores de plataforma ya están curados de espantos, pues ven muchas luces extrañas en el cielo, o incluso debajo del agua, y eso era de lo más normal del mundo, pero lo que les daba mucho miedo, incluso a los empleados más experimentados, era que debajo del mar ellos afirman que hay seres muy raros, que uno podría pensar que son sirenas, pero puede ser algo peor. No está de más decir que quienes trabajan allí pasan largas estadías en soledad, y hay una barcaza de carga la que les hace llegar todas las refacciones necesarias, o también suministros o transporte para los médicos e ingenieros petroquímicos que van de estación en estación para ver y dar indicaciones, o de paso ayudar médicamente al personal. Pero ya siendo más sinceros, no todo es muy derecho que digamos, pues hay otro tipo de barcaza, pues para llevar cosas de contrabando, que aparte de insumos, también son mujeres de los puertos más cercanos que se dedican a la venta de la caricia, para los empleados se den un desestrés entre las semanas largas que pasan por allí. Decía mi papá que por más que trataron de erradicar eso desde décadas atrás, estas actividades no podían parar, y ya mejor para llevar la fiesta en paz, los encargados y empleados empezaron a hacer de la vista gorda, aparte de que se repartía mucho dinero entre moches, así que mejor todos calladitos y felices. Entre las fechas de producción larga era cuando más se daban estas visitas, pero hubo una extraña ocasión en la que mi papá estaba haciendo talacha en la base de la planta, cuando vio que se acercó un barco pequeño, pero no era el de la empresa que echaba viajes, ni tampoco eran los otros barcos que traían las cosas de contrabando, y eso asustó mucho a mi papá, pues se notaba que esto era peligroso. Era difícil pensar que fueran barcos civiles, porque ellos tienen estrictamente prohibido acercarse a esas zonas, y si lo haces, hasta es un delito federal. Por eso, cuando llegó el barco, mi papá asustado subió a la torre y le dio aviso al encargado para que viera qué quería el barco. No se asomó nadie en minutos, conocido ya sea de las cargas o del contrabando, pero lo que hizo es que abrió la puerta y simplemente dejó que bajaran dos muchachas muy guapas a la base, y el barco se fue por donde vino, sin dar indicaciones o esperar incluso a las mismas muchachas, que era lo que comúnmente hacía quien los traía. Mi papá dice que como el encargado era el que más frecuentaba ese tipo de servicios, no le pareció tan extraña la situación y ayudó a subir a las chavas y les dio aviso a los demás que estaban allí. Mi papá dice que las chicas eran hermosas lo que le sigue, y sin sonar mala onda, pues nada que ver con las chicas que solían traer, pues las que llevaban por lo general eran ficheras, ya muy entradas en años. Varios del personal se pusieron como locos al verlas, e incluso quienes no eran tan afectos a estos servicios
hasta se les metió el chamuco a la cabeza e hicieron su vaquita o pidieron prestado para poder pagar un rato de caricia con ellas. Mi papá siempre nos dijo que él era dizque el encargado adjunto de la estación, pero la verdad es que conociéndolo no creo. Él siempre fue muy servicial, pero era barbero con los superiores, así que no me sorprende que a todo momento estuviera pegado al encargado. Por estar cerca de ellos escuchó la plática del encargado con las muchachas, y ellas le decían que pues no saben bien cómo está la onda en la estación, pues es la primera vez que las traen, y en el papel se veían súper novatas e inocentes. Como el encargado se quedó mudo al ver lo guapas que eran, no le pareció tan extraño al menso, pues cuando les preguntaba que si eran trabajadoras de tal persona, el que seguramente llevaba a las chavas de alguna de sus cantinas, ellas decían que sí, pero rápido cambiaban el tema. Como eso ya fue entrada la madrugada, el encargado, un supervisor y el jefe de seguridad se sirvieron primero y se nota que lo pasaron genial. Mi papá dice que saliendo del primer encuentro, el encargado parecía que se había echado un maratón como el de la Ciudad de México, pero con un costal de 20 kilos encima, porque se veía muy pero muy cansado, más exprimido que limón de taquería. En lo que el demás personal estaban de entrones con las chavas, el encargado se veía súper mal, tanto que le empezó a dar espasmos como de hipotermia, y entre mi papá y un enfermero que más o menos la hacía de doctor, le dieron algo de medicamentos y lo enrollaron en una tipo frazada de metal para que entrara en calor. Lo estaban estabilizando cuando llegó otro empleado pidiendo ayuda para el supervisor, que también se les había torcido. Él estaba en la misma condición, y por fortuna en la caja de primeros auxilios tenían mantas suficientes para ayudar a todos. Pero cuando ya vieron que por tercera vez pedían ayuda y era de los 3 primeros que entraron de perversos con las señoritas, entendieron que algo malo le estaban haciendo ellas. Mi papá, muy imponente según él, fue al cuarto de la bodega donde solían hacer los encuentros y al abrirles la puerta sin tocarles o avisarles, vio que estaban en lo suyo las muchachas, pero que había al menos 10 empleados en el mismo cuarto, pero estos no hacían nada, estaban como zombies pegados a la pared sin moverse. Mi papá dice, bueno, esa es su versión, que él no recuerda qué pasó, porque cuando cobró conciencia lo hizo como 3 minutos después, y solo escuchó a lo lejos al enfermero pegando de gritos, diciendo que los seres ya están en la base de la estación. Mi papá salió corriendo del cuarto donde estaba en trance y vio que los demás empleados poco a poco empezaron a salir de la misma condición, y con la euforia de no saber qué estaba pasando, pero sí escuchando el ruido de la gente, fue a ayudar en lo que necesitaran. Desde las mirillas se notaba que las 2 chicas ya estaban en la base de la estación como si esperaran algo o alguien. Era difícil pensar que se aventaran, pues entrar al agua era perder la vida de manera segura, por el choque de las olas con los pilares, porque era muy fuerte y nadie podría sobrevivir a los impactos, pero ya sabiendo que esas muchachas no eran humanos, ya nada les sorprendería. Estuvieron esos extraños seres unos minutos, cuando no saben la razón, pero poco a poco empezó a salir mucha espuma, espesa, al ras del mar y las pilastras. Fue tanta la espuma que ya hasta tapaba la cintura de las muchachas, y estas bajaron lentamente como si hubiera escalones, y se fueron metiendo al fondo del mar, y ya no supieron nada de ellas, pues no saben para dónde se fueron. Cuando ya todos los empleados se calmaron, se juntaron en el salón, y ya mi papá le preguntó al enfermero qué fue lo que pasó, y pues ya le explicó cómo gracias a él lograron hacer que se fueran esos extraños seres. El enfermero, después de enrollar con la frazada al tercer encargado, se fue a la bodega a ayudar a mi papá, pero cuando entró sin avisar, vio a todos tiesos, y de paso a los empleados que estaban con las chicas extrañas, y no negará que todo se veía muy tétrico. No sabe cómo fue, pero a los microsegundos de llegar ahí, desde la espalda, a una super velocidad, sintió que alguien se puso detrás de él. Era una de las chavas, y de manera muy seductora le habló susurrando en el oído, pero sin entender muy bien lo que decía. El enfermero afirma que como él es gay y quizás sentirse atraído de manera perversa por una mujer no es lo suyo, como que no funcionó el hechizo, brujería o lo que fuera que estaba haciendo ese ser, porque no le hizo efecto, y ya fue que tuvo la oportunidad de darse la vuelta, y aventándose casi alcanzó a jalar las palancas de advertencia de fuego, y tirando una de ellas, pues se armó el despapalle. Ya con todo eso, la estación empezó con el llamado de alerta, y como si esos seres ya tuvieran bien checadito el lugar o estudiado, se fueron porque sabían que ya contra todo el personal no tendrían oportunidad de salir. Los seres se fueron del cuarto, y repito, como si supieran perfectamente qué pasillos tomar o qué escaleras bajar,
Se fueron de allí hasta llegar a la base de anclaje de los barcos y se fueron cuando apareció la espuma que les conté. Uno de los encargados del área, al ver lo que había pasado, entendió que se iba a acabar la gallinita de los huevos de oro y le dijo a un par de empleados que tomaran algo de aceite y le prendieran fuego a un boquete de gas, lo suficiente solo para que se enchamuscara, pues mañana por la mañana vendría la patrulla de seguridad patrimonial de sección para revisar por qué sonó la alarma de fuego. Se dieron la recia a acomodar eso, y pues con polvos mágicos tuvieron que darle a los 3 encargados que se pusieron mal para que así se despertaran y agarraran pila, porque tenían que escoltar a los de seguridad para hacer la auditoría. Nadie de la plataforma dijo algo sobre el incidente, y aunque los de seguridad patrimonial vieron que ya muchas cosas sin sentido en la historia, como que los encargados inventaron muchas cosas, la verdad es que no podían hacer mucho, pues como todos los empleados son sindicalizados, es meterse en camisa y 11 varas. Así que al ver que no había pérdidas materiales y humanas, se fueron y se hicieron de la vista gorda para no variar. A los días de eso, la gente empezó a hablar sobre la situación y los problemas surgieron, pues como si había unos empleados perversos que les daban chance de hacer de todo y como a los otros, que era gente de derecha y trabajadora, no los ayudaban tanto y no les pasaban cosas de contrabando, ya que ellos siempre pedían muchas cosas como radios de cassette para escuchar música, algo de alcohol o cosas para hacer más grata su estadía en los ratos libres. Con el tiempo, la estación empezó a dar números muy bajos y casi todo el personal lo movieron a otras áreas. Cuando empezaron con el desalojo de esa estación, mi papá fue de los últimos en irse y dice que cuando estaba echando viajes en las barcazas para llevarse las cosas de la empresa, platicó con uno de los empleados que se dedicaba a la desmontada de plataformas y le contó sobre la experiencia de esos seres, tipo sirenas, que querían quitarle la vitalidad a los empleados. El trabajador le dijo que le cree, pues él también ha trabajado toda su vida en la empresa y se ha enterado de al menos 2 casos similares a lo que la estación de mi papá vivió, solo que a ellos sí se les salió más de control. Hubo un caso de esos, que una estación flotante fue que esos seres aparecieron y dejaron dormidos a casi todo el personal, y no saben si fue por mal funcionamiento o que esos mismos seres hayan hecho todo, pero también se prendió en llamas un costado de la estación y de puro milagro lo controlaron. Todo esto no sale en los medios o en las noticias, porque saben que la gente poderosa del sindicato de la empresa tiene poder por encima de cualquier nivel de gobierno, incluso hasta el presidente en turno. Y es verdad, porque ahora que lo pienso, imagínate que se vayan a huelga los empleados del Petróleos de México. En causa de 2 días, México colapsaría su moneda. Es por eso que hay muchas cosas que se hacen y no se dicen. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.